Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Aquí bienvenido nuevamente a este espacio de Café Fiscal. Y bueno, en nuestra última charla que tuvimos en los pasillos de la oficina, como recordarás, pues han surgido muchísimas dudas con relación al tema de la PTU. Y bueno, mira, quisiera yo aprovechar aquí tu presencia para platicar un poquito al respecto. Hay varias preguntas, hay dudas. ¿Qué te parece si empezamos por las más esenciales? Mira, la más, tal vez para nosotros básica, pero no para nuestros televidentes, es quién está obligado al pago de la PTU. ¿Qué te parece si empezamos con esta para calentar un poquito la charla y poco a poquito vamos contestando aquellas preguntas que tomé nota y que me parecen las más relevantes? De acuerdo, Enrique. Pues mira, contestando a la primera pregunta que nos hacen, hay que considerar primero, hubo una reforma el año pasado en cuestión laboral, en donde se pretende, o bueno, la intención en el espíritu de la reforma era proteger y darle beneficios a los que pudieran ser tus trabajadores y que por alguna razón no estuvieran dentro de una empresa que productiva o que generara utilidades. Entonces, ¿quiénes están obligados a hacer el reparto de las utilidades? Las empresas que en el ejercicio del 2021 hayan tenido personas bajo una relación laboral, es decir, personal subordinado, y que además hayan generado una utilidad en el ejercicio del 2021. Perfecto, Alberto. Muy bien. Digo, la respuesta es muy clara, se entiende a la perfección. Esperemos que todas estas respuestas ayuden a nuestros clientes y amigos a aclarar esas situaciones que tienen. Déjame pasar otra preguntita que se te va a hacer muy interesante. Mira, nos han preguntado, ¿cuáles son los puntos relevantes con respecto a la forma laboral que tuvimos en materia de PTU? Y aquí ha habido dos puntos en específico, ¿sí? Uno es los topes, ¿sale? Y el otro es quién paga la PTU de las extintas outsourcing o insourcing. ¿Qué piensas, Alberto? Sí, mira, como parte de la reforma se estableció un monto a distribuir a los trabajadores, existiendo dos posibilidades o dos topes, por decirlo así, dos opciones de este tope. Una es el equivalente a 3 meses de sueldo, ¿no? O como monto máximo, el darle 3 meses de sueldo, o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, ¿no? Entonces ahí tendría que hacerse algún comparativo, un análisis de estos montos a repartir y evidentemente se le tendría que dar a los trabajadores el que más los favorezca, ¿no? Es decir, en este caso puede ser el promedio, si es que es el que les da el beneficio, o pudiera ser el máximo de 3 meses de sueldo, ¿no? También ahí es necesario hacer ese comparativo. Y en el caso de quienes están obligados, que está relacionado con esta pregunta que también haces, es, a ver, pensemos que teníamos a trabajadores en un outsourcing o insourcing y que derivado de la reforma se migraron a una empresa, la que genera utilidades o la productiva o la que tuviera los activos principales del negocio. En este caso se tendrá que evaluar si la empresa outsourcing o insourcing generó una cierta utilidad. Y por el periodo en el que el trabajador estuvo elaborando para el insourcing o el outsourcing, tendrá que pagársele una PTU. ¿Okay? Al momento de migrarse a la empresa que también pudiera haber generado unas utilidades, es decir, la empresa productiva, también tendrá que repartírseles una PTU, ¿no? Entonces, este sí es un punto importante a analizar, porque para efectos laborales, el trabajador pues tuvo dos patrones, aunque incluso fueran empresas del mismo grupo. Pero esa es parte de la intención y el espíritu de la reforma, darle este privilegio que en muchos casos se perdía por el hecho de estar en una empresa outsourcing, ¿no? O incluso insourcing, en donde muy probablemente a lo mejor no se generaba una utilidad o la utilidad que se generaba era mínima, ¿no? Es decir, quizá nada más por el cobro de los servicios de administración de personal, ¿no? Entonces, aquí sí sería analizar hacer el cálculo y determinación y cálculo de la PTU en ambas empresas y en este caso, pues dárselo al trabajador como parte de haber estado en una empresa insourcing o outsourcing y después haber sido migrado a la empresa
productiva, ¿no? Entonces, es importante verlo. Si por alguna razón la empresa de outsourcing o de insourcing desaparecieron, ¿no? O como consecuencia de estos procesos de migración desaparecieron, la responsable de absorber el pago de esa PTU tendrá que ser la empresa productiva, ¿no? La empresa donde se migraron los trabajadores. Entonces, aquí sí volvemos al punto, es analizarlo, hacer el comparativo o la determinación de ambas empresas y en todo caso puede pagar a la empresa en donde estaban y que puede ser que siga existiendo o y además la empresa productiva o en caso de desaparecer alguna de las prestadoras de servicios, la empresa que de cierta forma, en este caso, es como un patrón sustituto, entonces absorbe y debe de mantener los privilegios y beneficios que tenían los trabajadores antes de incorporarse a esta empresa. Perfecto, Alberto, me queda clarísimo. Tendríamos 2 PTUs y las PTUs, ambas, en este caso, tendrían que pagarse. Me queda muy claro. 2 PTUs si existieran las outsourcing o insourcing, más la productiva. La empresa productiva. Perfecto. Si llegaran a desaparecer las otras, una, pero que contemplara la PTU de las empresas desaparecidas. No, a fin de cuentas sí son 2, pero nada más para un poquito precisar, pudiera ser que sea una única empresa la que pague, pero también pagará por cuenta de las que desaparecieron. Perfecto, Alberto. Me parece muy bien. Tendremos ahí, como bien dices, 2 PTUs. Evidentemente, el tema artístico va a ser el cómo documentarlo, tanto laboralmente como en materia fiscal por el tema de CFDI, ¿verdad? Ahí tendremos que tener mucho cuidado. Y tengo otra duda, Alberto. Sí. Entonces, regresando a los topes, tenemos 2 topes, ¿correcto? Así es. Y mi duda es la siguiente. Si nosotros tenemos los 2 topes, vamos a suponer que uno es de 10 y uno de 11. Para efecto práctico, ahí están los 2 topes, tomamos el que más le beneficia al trabajador. ¿Qué pasa si la PTU es menor a eso? Vamos a pensar que de 5. ¿Se le pagaría el tope más adecuado o que mejor le queda al trabajador o se pagarían los 5 de PTU? Bueno, en este caso es importante considerar que se va a pagar la PTU que corresponda, sin que exceda estos 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU pagada, ¿no? Entonces, pues si das 5, sí. Es decir, no tendríamos que dar necesariamente los 3 meses, ¿no? Ni tampoco el promedio, sino hay que revisarlo, pero si en caso de hacer ya los cálculos, si rebasar esos límites, sí se establece un tope, ¿no? Por lo que quede debajo, 5, 8, 9, pues se pagará, porque esa es la PTU que le corresponda, ¿no? Al trabajador. Entonces, más bien los topes creo que es para que no al hacer ya la mezcla o considerar las utilidades de la empresa outsourcing o insourcing más la productiva, que se genere un monto excesivo de pago, ¿no? O sea, es más bien ahorita este proceso de transición. Entonces, podemos pensar que de alguna manera la reforma estuvo enfocada para que esos trabajadores de insourcing y outsourcing tuvieran el beneficio en las empresas operativas. Evidentemente, ya en la empresa operativa puede ser que con ese tope esta reforma sea, vamos a decirlo de esta manera, perjudicial para los mismos trabajadores, porque vamos a pensar que la PTU fuera de 20 para el ejemplito que pusimos. Me parece que los trabajadores estarían perdiendo ahí un diferencial, ¿verdad? Bueno, podríamos también verlo desde ese punto de vista, pero también consideramos que a lo mejor en la empresa insourcing o outsourcing o les tocaba 1 o 2 o nada. Claro. Sí, me dices, oye, a lo mejor podrían tener los 20. Bueno, pues sí podrían tener los 20, bueno, pero tampoco ahorita la intención es, yo quitaría quizá las palabras de perjudicar a uno u otro o beneficiar a uno u otro, sino un poquito es, te entiendo la parte que dices, oye, sí, a lo mejor los trabajadores podrían perder ese diferencial de 11 o 12 que les van a dar ahorita contra los 20, bueno, pues sí, pero podríamos verlo al revés, a lo mejor no tenían, ¿no? O sea, yo creo que un poquito totalmente la intención en este proceso de transición es precisamente eso, sí darles el beneficio que muy probablemente a lo mejor no lo tenían, digo, partamos del hecho de que muchas empresas reorganizaron su operación
asignando al personal a empresas, incluso en sourcing, ¿no? Parte de su grupo, pero dándoles una PTU relacionada con esa empresa, ¿no? Un poquito era como que la intención de algunos grupos, y evidentemente a lo mejor repartían utilidades, pero quizá no las correspondientes a, como dices, a la empresa operativa. Entonces, yo lo dejaré un poquito más bien con base en cálculos, ¿no? Y a lo mejor sin dar un juicio de valor de, oye, beneficio, Totalmente perjuicio, de acuerdo contigo. porque a fin de cuentas, digo, consideramos que somos de los pocos países, si no es que quizá el único, que se da un reparto de utilidades, ¿no? Totalmente. Es decir, es un beneficio que se han ganado los trabajadores y todo, pero que bueno, tampoco es que entonces, se tenga que repartir todo, ¿no? Es decir, creo que un 10% ya de las empresas, que además, como ha estado la economía, pues también muchas empresas van a hacer el esfuerzo incluso de hacer ese pago, ¿no? Entonces, es muy representativo. Consideremos que también hay empresas que invierten las utilidades, pero bueno, digo, hay muchos casos, ¿no? Yo te diría que más que decir que hay beneficio o perjuicio, lo que toque, ¿no? Sí, quizá habrá casos en los que el tope establecido pues no les dé el beneficio al 100%, pero yo creo que partiríamos del hecho de que sí están recibiendo ya un beneficio incluso quizá mayor del que venían recibiendo, ¿no? De acuerdo contigo. Me gusta más verlo en el sentido positivo. Digo, no. Mucho mejor que buscarle por otro lado. ¿No? Pues sí, digo, yo creo que un poquito también es eso, ¿no? Va a depender. ¿No? Exactamente, todo depende también, digo, porque habrá empresas que seguramente, déjame ponerlo incluso al revés, a lo mejor en el outsourcing o insourcing reciben un monto importante y a lo mejor ahorita al meterlos a la empresa operativa, a lo mejor no les tocaría PTU, porque es una parte importante, Enrique, como comentaba, son dos elementos necesarios para poder repartir las utilidades. Una, que tengas una relación laboral, evidentemente, y segundo, que la empresa a repartir, ¿no? O la empresa que va a repartir, pues tenga utilidades, ¿no? Si no hay utilidades, porque puede ser que también por el proceso, por la situación en la que venimos saliendo de la pandemia, pues a lo mejor la empresa productiva no necesariamente tiene que tener utilidades, ¿no? Digo, partimos del hecho de que a lo mejor se tenía una empresa de outsourcing sin generar una utilidad importante y la utilidad estaba en la operativa, pero tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, puede ser que incluso a lo mejor el migrarlos a la empresa operativa no les genere una utilidad para este año, ¿no? Entonces, por eso yo lo dejaré un poquito más abierto a que no sé si es beneficio o perjuicio, sino hay que hacer los cálculos, ¿no? Va a ser una situación casuística total. Exactamente, sí, digo, y es que hay que también ver la realidad, ¿no? Venimos de una situación compleja de prácticamente 2 años de operaciones nulas en algunos casos, o muy pocas. Muchas empresas durante el 2020, pues, trataron de sobrevivir, ¿no? Es decir, bajaron costos, quizá no hubo utilidades, entonces también hay que ver esa parte, ¿no? De recuperación económica. Totalmente, Alberto. Muy bien, creo que con esto nuestros clientes y amigos van a estar, si bien aclarando un gran porcentaje de sus dudas, puede ser que se estén generando algunas otras que evidentemente con mucho gusto los vamos a apoyar. Muy bien, Alberto, la pregunta es, ¿cuándo se paga la PTU? Sí, con base en las disposiciones, se tienen 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Es importante recordar o considerar que la declaración anual, en el caso de personas morales, pues se presenta o se presentó a más tarde el 31 de marzo, pero eso es como fecha límite. Entonces, pensamos que también una empresa pudo haberla presentado el 15 de marzo, tiene 60 días posteriores para poder pagar la PTU, ¿no? En este caso, tendría que hacerse el cálculo de la ley específica de días naturales. Entonces, 14, 15 de mayo es cuando se tendría que pagar, ¿no? Es decir, tampoco tomemos o nos quedamos con la idea de que es hasta el 30, 31 de mayo, ¿no? Sino que en este caso, pues es con base en la fecha de presentación de la declaración anual, ¿no? Perfecto, muy bien, clarísimo. Entonces, un poquito por costumbre, ¿sí? Podríamos decir, dependiendo de la fecha de presentación, si lo hicimos en los días límite, tanto personas físicas y morales, sería finales de mayo y finales de abril, respectivamente, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. No, finales de mayo y finales de junio. Finales de mayo, finales de junio. La de personas morales se presentó el 31 de marzo, tenemos 30 días más o menos de abril. Perfecto. Y otros 30 días de mayo. En el caso de personas físicas con actividad empresarial que tengan una relación personal subordinada con sus trabajadores,
o que reciban servicios personales subordinados, se presentó a más tardar el 2 de mayo, en este caso, si recuerdas, cayó, ¿no? El lunes 2 de mayo. Entonces, por eso te digo también, por ahí irían las fechas. nos Totalmente iríamos de como a acuerdo. finales de junio, ¿no? Tendríamos Pero finales de digo, mayo y finales de junio para finales de junio, personas físicas. Exactamente. Ahí habría algunos temitas controversiales, pero bueno, vamos a dejar que los abogados se peleen con otros temas en cuanto a las fechas y algunas reformas que hubo en días hábiles y días naturales. Pero como bien decías hace rato, creo que nuestro. Vamos a enfocarnos a estos puntitos. Perfecto. Así es, exactamente. Clarísimo, muy claro, Alberto. Oye, otro tema es que me preguntaban y le surgía la duda, oye, ¿por qué unas empresas sí pagan PTU y otras no? Un punto es cuando no hay utilidad. Bueno, si no hay utilidad, se entiende que no hay base. Pero hay algunos casos también en los cuales no se paga. ¿Cuáles son estos, Alberto? Bueno, en este caso serían las empresas de nueva creación, evidentemente, o sea, esas son las que no pagan PTU, ¿no? Porque evidentemente, pues, no tienen ahorita una base sobre la cual determinar, ¿no? Y hay otro caso en el que más que no lo paguen, no están obligados a pagarle a directores, administradores y gerentes generales, ¿no? Es decir, más bien déjame ponerlo otra vez como premisa. Si una empresa tiene trabajadores, es decir, personal subordinado, y generó utilidades, no hay forma de que no pague o no haya algo que lo exente de pagar la PTU, ¿no? Más bien, si no lo hacen, pues era por una cuestión de incumplimiento, ¿no? O sea, de no querer cumplir las disposiciones laborales. Y más bien las excepciones están en esto, que te digo, empresas de nueva creación, en las que el primer año de funcionamiento, pues evidentemente están exentas porque no traen una base sobre la cual tengan que pagar, es lógico, sino hasta ese ejercicio. Incluso pensemos que una de nueva creación durante a lo mejor el primer año tampoco genera utilidades por estar en periodo prooperativo, o digo, quizá no genera la utilidad suficiente, quizá para cuando se llegue ahora sí la fecha de pago, pues tampoco tengan una base, ¿no? Y la otra excepción, como te digo, es que se le da a los que tienen una relación laboral, es decir, patrón subordinados. En este caso, los directores, administradores y gerentes generales, que se entiende que es la alta administración, el que dirige el negocio, pues evidentemente él no tiene derecho a recibir reparto de utilidades, ¿no? Director general, ¿no? Administrador único o gerentes generales, ¿no? Como está establecido en el acta constitutiva de las empresas, ellos no participan del reparto. Perfecto. Esta es una duda muy, muy importante porque muchas veces algunas organizaciones dan u otorgan puestos a ciertas personas u organizan el organigrama de tal manera que por el nombre del puesto se cree o se tiene la idea que se puede brincar la obligación del pago de PTU, y hay que tener cuidado, porque esto es referente más a la naturaleza de las actividades que se hacen que mucho al nombre del puesto. Entonces, sí es un tema que hay que evaluar muy detalladamente para establecer a quién sí y a quién no, ¿verdad? Obviamente, te estoy dando mi opinión desde el punto de vista quizá un poquito más contable, financiero, fiscal, no tanto laboral, ¿no? Yo creo que aquí sí, en estos casos, como tú dices, que por cuestiones de las funciones, del título que le pones a la posición, quizás sí sea necesario revisarlo con algún laboralista, ¿no? Este es un tema que, bueno, si crees que esa posición, por los privilegios, como dices, incluso los poderes que a lo mejor se le otorgan, no debiera estar dentro de ese reparto, bueno, pues creo que sí se tendría que analizar un poquito más a detalle, ¿no? Claro. Yo te diría que existiendo una relación laboral, ¿no? Llámale a la posición director, gerente, ¿no? Abajo del director general, pues yo entendería que sí hay una relación laboral, ¿no? Entonces, ya derivado de eso y habiendo una utilidad, pues se tendrá que repartir, ¿no? Digo, a menos de que, como dices, haya casos muy específicos, que, como te digo, quizá por los privilegios tengan, luego consideremos que no todos, incluso los directores o los representantes de las empresas, tienen todos los poderes, ¿no? Es decir, creo que uno que nos puede dar punto de partida de que
es el dueño del negocio, pues son los poderes de dominio, ¿no? Entonces, Claro. hay quienes no tienen ese tipo de poderes, hay quien sí lo tiene, aunque tengan poderes de administración, pues no sé qué tanto sea realmente los privilegios, las funciones que tengan que hacer. Entonces, yo creo que esos temas sí sería conveniente, en caso de querer no repartirla a un alto de ejecutivo, ¿no? La PTU, pues sí creo que se tendría que evaluar, ¿no? A lo mejor ellos tendrán otro tipo de compensaciones, porque también pudiera ser, ¿no? Que las empresas establezcan, quizá un alto ejecutivo más bien reciba un bono más que una utilidad, y lo que no se le está repartiendo, pues evidentemente se reparte entre los trabajadores de niveles más abajo, ¿no? Gerencias, coordinadores, supervisores. Entonces, también pudiera ser, ¿no? Es decir, tampoco es que sea no querer otorgar a ciertos trabajadores, sino sí privilegiar a los trabajadores que están a niveles, a mandos medios o mandos de supervisión o incluso staff, y a lo mejor los altos ejecutivos pues renuncian o aceptan no recibir parte de las utilidades, pero a lo mejor por otro lado tienen algún otro beneficio, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que también se tiene que ver, como te digo, con el tema, con un abogado laboralista, ¿no? Perfecto, Alberto, muy claro. Entonces, digamos que la apertura para el análisis, como bien lo comentas, tendría que ser sobre el concepto de si existe una relación personal y subordinada, ¿verdad? Subordinada. Entonces, me parece que por ahí, sí, que existe una relación laboral, ¿no? Que cuenta los elementos para empezar a hacer este análisis. Perfecto. Muy bien, Alberto. Buenísimo. Pues mira, estas son las preguntas más relevantes que tuvimos en general con algunos clientes y amigos. Me pareció importante sí tener esta charla porque se pueden empezar a clarificar muchas de estas dudas. Pero tú sabes, siempre muchos detalles, todo depende de las situaciones concretas, entonces cada una se tiene que evaluar por separado. Pero bueno, entonces vamos a empezar esto, esperemos que haya muchas más dudas que aclararles a nuestros clientes y amigos, y con mucho gusto estamos abiertos para platicar con ellos. Alberto, pues, sin más, te agradezco mucho que hayas compartido tu tiempo con nosotros, y bueno, nos preparamos para la siguiente cápsula o charla que tengamos con tantos temas que hay en materia fiscal. Pues bueno, creo que, como te decía Enrique, cualquier duda, estamos a sus órdenes, ¿no? Quizá ahorita demos un panorama general. Sí es importante y necesario analizar cada una de las empresas, las situaciones, cómo migraron los trabajadores, qué privilegios permanecieron. Hay varias cosas que considerar, ¿no? Perfecto, Alberto. Muy bien, buenísimo. Entonces, Alberto, compromiso, estamos listos y comprometidos para abrir nuevamente este espacio. En un futuro próximo haremos seguramente un en vivo abierto a la gente para que pueda subirse y participar y que todas sus dudas sean externadas de manera directa, pero con mucho gusto platicando como siempre. Y bueno, tú sabes, esto es nuestro día a día, nos encanta, nos apasiona, y los temas que sean son bienvenidos, asimismo las dudas. Bueno, pues nuevamente, Alberto, muchas gracias y nos despedimos de todos nuestros clientes y amigos, y estamos aquí listos para la próxima cápsula fiscal en su café fiscal. Así es, muchas gracias, Enrique. Nos despedimos, hasta luego. Saludos a todos, gracias.